Introducción. Este proyecto de investigación sobre inclusión laboral en personas que presentan trastorno de desarrollo intelectual, TDI, en edad de trabajar y su proceso de vinculación laboral, nace del interrogante de por qué las oportunidades laborales en la ciudad de Ibagué para este tipo de población son escasas, teniendo en cuenta la funcionalidad del individuo de acuerdo a la profundidad de la discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Esto es alrededor del 15% de la población total, señalando que este tipo de población posee capacidades y habilidades en otros aspectos que les permite desempeñarse laboralmente. Es por ello que pueden ser incluidos como recurso humano para el sector productivo, asignando funciones de acuerdo al perfil psicolaboral, promoviendo el desarrollo de un proyecto de vida que logre suplir sus necesidades básicas para alcanzar metas y sueños personales. Con respecto a lo anterior, es necesario conocer los factores por los cuales es poco o nula la contratación de personas con TDI. Por lo tanto, se diseñaron 3 instrumentos que ofrecerán información desde el contexto familiar, dando a conocer las habilidades y destrezas que han obtenido de acuerdo a su proceso formativo, capacidad de aprendizaje, adaptación al entorno, trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso y la visión de los cuidadores primarios referente a la ocupación laboral de los miembros de su familia con discapacidad cognitiva. En cuanto al contexto personal, se diseñó un instrumento con preguntas para aplicarlo a los individuos que presentan trastorno de desarrollo intelectual con el fin de conocer su concepto y proyección hacia el ámbito laboral. Y por último, se realizó una entrevista semiestructurada para aplicar a empleadores esperando conocer la perspectiva de los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personas con deficiencia intelectual. Planteamiento del problema. De acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, realizada por las Naciones Unidas en Estados Unidos en el 2006, esta incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales, ciegos y sordos a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. De otro lado, se sustituye el término de retraso mental, que aparece en el DSM, por el de trastorno de desarrollo intelectual TDI, manteniéndose la subclasificación existente, aunque con los nombres de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDP, en el artículo 27, denominado Trabajo y Empleo, refiere que los estados parten del reconocer el derecho de las personas con TDI a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. La educación es fundamental para este tipo de personas. Sin embargo, es necesaria una formación cualificada que permita acceder al mercado laboral, para que la razón de la contratación se base en el cumplimiento del requerimiento de un perfil determinado y no porque se busque que una persona con una discapacidad contribuya tributariamente a la sociedad. En la ciudad de Ibagué, con la labor realizada por Best Buddies, organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual, se encuentran vinculadas laboralmente 3 personas en 2 empresas que trabajan en el proyecto de teletrabajo organizado por esta institución, después de un proceso de sensibilización y selección. El siguiente planteamiento es el resultado de un proceso reflexivo en torno al interrogante que resulta al ver capacidades y talentos en la población con TDI, pero poco apoyo en la integración, tanto en entidades gubernamentales como en la empresa privada, donde se le permita tener un desarrollo laboral desde lo que ellos puedan y sepan ejercer, con el fin no solo de darles una ocupación, sino mejorar su calidad de vida, fortaleciendo su autoestima y participando en su autorrealización. Los antecedentes que se encuentren nos servirán de base informativa y comparativa para lo que haya realizado el gobierno municipal con respecto a nuestra investigación. Dada esta problemática, se busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿por qué en Ibagué no hay vinculación laboral para las personas con trastorno de desarrollo intelectual funcionales? Justificación. Se hace necesario conocer los factores que conllevan a que las personas con trastorno de desarrollo intelectual TDI registren mayor desempleo y menores ingresos. Con relación a las personas que no presentan este tipo de trastorno, según la Organización Internacional del Trabajo, con frecuencia están relegados a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos con escasa seguridad social, ilegal, o están segregados del mercado primario del trabajo. Objetivos. General. Conocer qué factores inciden en la vinculación laboral de personas con trastorno de desarrollo intelectual. Específicos. Construir el instrumento con el cual podemos identificar los factores que influyen en la vinculación laboral de personas con TDI. Identificar las causas de la poca oferta laboral para la población con TDI en Ibagué. Conocer la normatividad existente en Colombia que ampara la inclusión laboral en personas con TDI. Indagar los proyectos empresariales orientados a personas con discapacidad que se estén promoviendo actualmente en el municipio de Ibagué. La democratización, que es un principio del PACS.
lleva a indagar sobre la relación de la participación con la democracia, considerando este mecanismo como un proceso importante en la intervención con las comunidades, con alta incidencia en la subjetivación, la construcción social, la formación integral y la sostenibilidad de generaciones futuras. El proyecto universitario debe tener una intencionalidad, teleología y una fundamentación, conceptualización y argumentación acerca de la persona humana, la sociedad, la educación, la comunicación, el desarrollo humano e institucional, el conocimiento y la investigación, la participación y la comunidad. Marco legal. Las pruebas de Binet y Simón trataron de encontrar un instrumento lo suficientemente perfecto para que con él se pudiese establecer el diagnóstico infantil. El objetivo principal fue comparar la inteligencia de los niños evaluados con respecto a su grupo de referencia, obteniendo una estimulación cuantitativa de la inteligencia. Para ello se utilizó el término cociente intelectual, sí, como medida de la capacidad de inteligencia de los escolares, determinando así cuáles eran los alumnos asignados a clases especiales. Según Binet y Simón, las escalas de inteligencia se caracterizan por incluir pruebas más complejas destinadas a explorar procesos mentales de orden superior, tales como la memoria, las imágenes mentales, la comprensión o el juicio. De misma forma se concibe el desarrollo intelectual como la adquisición progresiva de mecanismos intelectuales básicos, de tal manera que un niño con problemas mentales es aquel que no tiene adquiridos los mecanismos intelectuales que corresponden a su edad cronológica. Al hablar de vinculación se refiere también a participación, entendido como el desempeño de las personas en actividades vitales, y se relaciona con el funcionamiento del individuo en sociedad. Se refiere a roles e interacciones en las áreas de vida, en el hogar, trabajo, educación y actividades de ocio espirituales y culturales. La participación también incluye los roles sociales, que son actividades consideradas como normales para un grupo de edad específico. La observación directa del compromiso y el grado de involucración en actividades diarias es el mejor modo de reflejar la participación. Si bien el proyecto hace referencia a diferentes aspectos de la vida de las personas con trastorno de desarrollo intelectual, es el contexto quien también puede tener un impacto en el funcionamiento del individuo que debe tenerse en consideración en la evaluación del funcionamiento humano. De tal manera, los factores contextuales incluyen factores ambientales y personales. Los factores ambientales actúan a veces como facilitadores cuando, al interactuar con los factores personales, contribuyen al logro de una conducta adaptada. Estos, a su vez, pueden tener un impacto en el funcionamiento del individuo que debe tenerse en consideración en la evaluación del funcionamiento humano. Del total de la población que presenta trastorno de desarrollo intelectual y sus redes de apoyo, familias, se tomará el 60% a través de información suministrada por las entidades prestadoras del Servicio de Salud, EPS, en la ciudad de Ibagué. Se tomará una muestra del 10% entre empresarios y microempresarios de la ciudad de Ibagué.